Buenas noches. Francamente preocupantes estos atentados contra altas autoridades del gobierno regional de Ancash. Hoy fue el consejero regional Ezequiel Nolasco quien fue baleado. Felizmente sobrevivió, pero su hijo político, sin embargo, murió. Realmente preocupante, repetimos. Tenemos la nota de Renzo Macei sobre el tema. A esa bestia de 7 cabezas. Se han metido a su casa disfrazados de policías y han querido matar a Ezequiel Nolasco, o sea, él ha sido. Lo ocurrido con el consejero regional de Ancash, Ezequiel Nolasco, ha dejado al descubierto no solo disputas al interior del gobierno regional, sino además maniobras propias de grupos que operan al margen de la ley. Ezequiel Nolasco era hasta hace algunas horas el más voceado para ocupar el cargo de presidente regional de Ancash, tras la muerte del entonces presidente en funciones, José Sánchez Milla, ocurrida el pasado 12 de julio, en un atentado sobre el cual no se determinan aún las causas. Nolasco fue baleado por dos sujetos que ingresaron sorpresivamente a su domicilio de Nuevo Chimbote. En el atentado, su hijo político Roberto Torres Blas falleció al intentar defender a Nolasco. ¿A quién culpa? La bestia. ¿A quién? La bestia. A esa bestia de 7 cabezas. La muerte de mi hijo. La Hora N se comunicó con el propio Ezequiel Nolasco desde el Hospital Regional de Nuevo Chimbote, en donde se recupera favorablemente. Nolasco, también dirigente de Construcción Civil, habló del supuesto responsable del atentado en su contra. Me refiero que hoy está de candidato de esta policía. ¿Usted sabe quién es? Estamos hablando del presidente, del señor César Álvarez. Yo le estoy diciendo a cada uno que ya se autodomina el mismo bestia. Entonces a esa bestia lo responde de todo. Está enfermo de poder y de dinero. No se conforma con los cientos de millones que tiene robado ya al pueblo de Ancash. Si usted viene a Chimbote, desde el momento que ingresa cerca de Pacifica hacia Chimbote, entrando por Guarneri, usted va a ver el 95% de pintas, ¿no? En esta campaña electoral es que César Álvarez candidato a la reelección, y que ha autodenominado la bestia. Él abiertamente se ha autodenominado a la bestia, y por lo tanto, él cuando se refiere a la bestia. Nolasco ingresó como consejero regional dentro del movimiento Cuenta Conmigo, que lidera César Álvarez. En el 2008, Nolasco abandona a Álvarez para pasarse a la oposición, que al día de hoy representa la mayoría en el Consejo Regional. Precisa que todo tiene su origen luego de que los consejeros opositores lograron aprobar la suspensión del convenio entre el gobierno regional ancashino y la Organización de Estados Iberoamericanos, y por el cual se iban a ejecutar obras por 840 millones de soles. Desde allí, las amenazas a los opositores no han sido pocas. La OI es un organismo que harta gente de pasado, es la ventana más grande de la corrupción, ¿no? Obras sobrevaloradas 3-4 veces. Nadie puede impugnar, porque para impugnar este organismo tiene que presentarse en Washington y tiene que depositar el 10% del monto de la obra. O sea, nadie va a poder impugnarlo, se lo sabe. Presidenta del Consejo Regional, la señora María Velázquez Osorio, la representante de la provincia de Moral, en donde me llama el mismo día que se iba a dar la sesión para que tome la sesión. Y a cambio de eso había un monto de 100.000 soles. Para que lo retire, ¿por qué? Porque ya prácticamente ya no había quórum y se iba a postergar esa sesión. Ellos no tienen mayoría. Las obras comprendidas dentro del convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos habían sido cuestionados por encontrarse fuera del control interno a cargo del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La propia OEI ya había sido puesta en duda por varios compromisos incumplidos en más de una región. Incluso su nombre es mencionado en uno de los petroaudios entre Rómulo León Alegría y Abel Salinas Hijo. Se dice que la OEI pues podría haber sido
no un instrumento de viabilización de inversiones, sino un instrumento que se prestaba por estar sin estudios como es el sobrevalorar obras, etcétera, etcétera. Pero en todo caso todo eso está en vías de investigación. César Álvarez, quien se encuentra con licencia debido a que intentará la reelección a la presidencia regional de Ancash, negó su relación con estos atentados y más bien acusó la existencia de encapuchados en este atentado. Aquí yo quiero concretamente denunciar que aquí hay un grupo paramilitar que está tratando de crear la desestabilización en Ancash en estas elecciones. El tema es político, lo dije cuando asesinaron a Sánchez Milla y hoy en este atentado igual lo vuelvo a decir. Ese señor Álvarez tiene un carador de sinvergüenza. ¿Cuál es el grupo paramilitar lo habrá formado él? Porque él está en el baile de los guiones. Álvarez sostiene que los atentados contra Nolasco y Sánchez Milla tienen su explicación en las disputas por controlar la región Ancash y los casi 800 millones de soles que recibe al año por concepto del canon minero. Acusaciones de uno y otro lado que se suman a una serie de amenazas que por lo menos 3 candidatos a la presidencia regional de Ancash han denunciado. Una coyuntura bastante compleja en una región que cuenta con importantes recursos, pero cuya clase política hace pocos méritos para confiar en ella. Bueno, la policía parece tener una hipótesis algo distinta. Hoy día el ministro del Interior, Octavio Salazar, declaró que se está investigando, pero hay hipótesis importantes, dijo, algunas relacionadas al tema de construcción civil. Bueno, este señor Nolasco, que fue baleado, pues es dirigente, alto dirigente de una de las facciones del gremio de construcción civil. Hay 2 facciones enfrentadas, aparentemente pues sumamente enfrentadas, hay peleas, batallas campales con frecuencia entre ambas, hay balas, en fin. Esto podría efectivamente ser una de las la explicación del tema, una lucha de mafias de la construcción civil en buena cuenta. Pero claro, la otra también tiene que ver con el tema o la hipótesis que de alguna manera se desarrolla en el informe. El caso de Ancash, como de otros gobiernos regionales y algunos gobiernos locales, son casos en los que se trata de instancias de gobierno o gobiernos que tienen muchos recursos, pero donde no hay contribuyentes en buena cuenta. Y son recursos transferidos, sea del gobierno central, sea que llegan por el canon. Y entonces no son recursos recaudados, digamos, no hay ciudadanos regionales contribuyentes que estén pagando esos recursos y por lo tanto no hay una fiscalización, y el presidente regional o en fin las autoridades regionales o el alcalde en su caso pues se convierten en pequeños reyesuelos que aplican políticas patrimonialistas, se consideran que los recursos son suyos, hacen con ellos lo que quieren y entonces se desata la disputa por el botín presupuestal de estas regiones, ¿no? Son problemas estructurales que el país tiene que aprender a resolver en el futuro.